Y ojo, esto es algo muy básico, incluso se da en la escuela y colegios, no exagero, pero es importante por algunos detallitos que a veces no quedan claros. La clasificación que vamos a hacer es básicamente disoluciones insaturadas, disoluciones saturadas y disoluciones sobresaturadas. Entonces, para entender esto de las disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas, hay que recordar un concepto que tiene que ver con la solubilidad. Vean que en términos generales nosotros siempre decíamos como esto es soluble o esto es insoluble. Entonces sabemos que la sal se disuelve en agua, pero entonces imaginemos lo siguiente: si yo agarro un vasito con agua, no importa el volumen, le echo una cucharadita de sal ajito, toda la sal entre comillas desapareció, es decir, toda la sal se disolvió. Pero ¿qué pasa si en el mismo vaso, con el mismo volumen de agua, a la misma temperatura, le sigo echando sal? Le echo otra cucharadita, ajito, vuelve a disolverse, otra, ajito, se desaparece. Pero si yo sigo y sigo y sigo echando, vean que va a llegar un momento en el cual ya no se va a disolver más. Entonces ustedes van a tener un poco de sal que está en el fondo. ¿Y qué significa eso? Que la sal dejó de ser soluble, que es primero soluble y luego se hace insoluble. No. La sal sigue siendo soluble, pero hay que entender que hay un límite máximo de solubilidad, que es propiamente, voy a cambiar el color, la definición cuantitativa de solubilidad. Vean que en muchas cosas uno las puede ver desde un punto de vista cualitativo, que es como a grande o pequeño, o desde un punto de vista cuantitativo, que es con mediciones, con números. Desde el punto de vista cualitativo, la solubilidad es la sal se disuelve en agua, el aceite es insoluble en agua, punto. Pero la solubilidad desde un punto de vista cuantitativo es un numerito. Entonces podemos hablar de la solubilidad de la sustancia X. Entonces la solubilidad de la sustancia X significa o se puede representar como que yo puedo agarrar 3 gramos de X y los puedo disolver en 100 mililitros de agua a una cierta temperatura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo agarro 100 mililitros de agua a 25 grados Celsius, si echo 1 gramo, se me disuelve. Si echo 3, se me disuelve. Pero si echo 4, ya no se van a disolver todos. Si yo echo 4, 3 se van a disolver y 1 gramo se va a ir al fondo. Entonces, entender primero que todo la solubilidad como ese límite máximo que yo puedo disolver un soluto en cierto disolvente. Entonces, básicamente, las disoluciones insaturadas, saturadas o sobresaturadas van a jugar con ese límite máximo. Entonces, por ejemplo, igual, asumiendo, vamos a usar todo este ejemplo, lo vamos a hacer con la sustancia X. Entonces, en este caso, vamos a decir que yo tengo la sustancia X y tengo exactamente 25 grados Celsius, tengo 100 mililitros de agua. Y a ese recipiente con ese volumen y a esa temperatura voy a echar 1 gramo de la sustancia X. ¿Qué va a pasar? Todo se va a disolver. Entonces nosotros vamos a decir, que una disolución insaturada es aquella disolución en la cual se está por debajo del límite de solubilidad. O dicho en otras palabras, vamos a decir que una disolución insaturada es aquella en la cual el disolvente puede disolver más soluto. Insisto, también lo podemos ver como que se está por debajo del límite de solubilidad. Ok. Ahora, eso es una disolución insaturada. El diagrama se puede representar donde todo el soluto que eché se va a disolver, formando una mezcla homogénea. ¿Qué sería entonces una disolución saturada? Una disolución saturada nosotros la vamos a definir como una disolución en la cual el disolvente no puede disolver más soluto. Dicho de otra forma, es básicamente una disolución en la cual se alcanzó el límite de solubilidad.
Ahora, ¿cómo represento esto? Es más, si yo les digo en este momento, supongamos que la sustancia X es sal, ojo, esa no es la solubilidad de la sal, pero digamos que es. Entonces yo les digo, háganme una disolución saturada, todos en este instante vayan a su cocina y háganme una disolución saturada de sal. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Ir a la cocina, medir exactamente 100 mililitros, asegurarse que no sean 101, que no sean 99, que sean 100, asegurarse que sea a 25 grados, no a 26, no a 24, y echar exactamente 3,000 gramos. Sí, ojalá medidos con balanza analítica. Vean que eso sería la cosa menos eficiente del mundo y muy probablemente uno cometería un error, porque asegurar esas condiciones es muy complicado. ¿Qué es lo que uno podría hacer si en este instante les dijera, vayan y háganme una disolución saturada de sal? Ustedes van, agarran un vaso, echan poco de agua, ¿cuánto? No importa. Agarran sal y le empiezan a echar sal. ¿Hasta qué momento? Hasta que vean sal en el fondo. Y es más, para que quede claro, en este ejemplo, igual vamos a estar a 25 grados con 100 mililitros. Y vamos a tener igual, vamos a ponerlo con azul igual, el volumen. ¿Qué es lo que vamos a agregar aquí? Okay. Aquí, disculpen, me parece que se me desconectó. Ok, continuando la grabación, básicamente en este caso, en este ejemplo, vean que yo voy a tener el mismo volumen, 100 mililitros, a 25 grados Celsius, y en este caso igual vamos a agregar soluto, pero vamos a agregar 4 gramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el límite de solubilidad son 3 gramos, vean que 3 gramos se van a disolver, pero 1 gramo se va a ir al fondo. Entonces es para que quede muy claro, yo tengo una disolución saturada cuando veo sólido en el fondo. Y esto muchas veces nos lo enseñan mal en la escuela o en el colegio. Muchas veces nos dicen, cuando usted ve sólido en el fondo está sobresaturado, y eso es un error de concepto importante. Yo me aseguro que está saturado cuando hay un exceso de sólido. Y alguien puede decir, pero suave, Di, ahí estoy por encima del límite de solubilidad, y no es cierto. En este ejemplo, echando 4 gramos, ¿cuánto disolvió el disolvente? Valga la redundancia, 3 gramos. Si echo 10, ¿cuánto disolvió el disolvente? 3 gramos. Vean que lo que va a cambiar es el exceso del sólido, pero la cantidad disuelta va a ser justo la del límite. Por eso decimos que esa es una disolución saturada. ¿Qué pasa si yo quiero preparar una disolución saturada, pero el sólido en exceso sí me estorba? Y lo que puedo hacer es, por ejemplo, filtrarlo, aplicar alguna técnica de separación sencilla. Ahora, si eso es la disolución insaturada y eso es la disolución insaturada y esa saturada, ¿qué será la sobresaturada? La definición de la disolución sobresaturada es básicamente una disolución en la cual el disolvente logró disolver más del límite de solubilidad. ¿Qué significa? Significa que igual yo tengo 100 mililitros a 25 grados y logré disolver más de 3 gramos, que en este ejemplo sería el límite. Y alguien podría decir, pero suave, dice 3 gramos en 100 mililitros es el límite, ¿cómo carajos puedo sobrepasarlo? Y no tiene sentido. Y esto generalmente se logra jugando con las temperaturas. Y para esto hago un breve paréntesis. Básicamente vean que la solubilidad yo les mencioné que en este ejemplo sería 3 gramos en 100 mililitros a 25 grados Celsius. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque la solubilidad va a depender de la temperatura. Y es más, generalmente vamos a tener gráficos como estos. En este eje, el eje generalmente llamado Y, vamos a tener la solubilidad en unidades de gramos por cada 100 mililitros de disolvente, y en el otro eje la temperatura. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que a 25 grados vamos a tener 3 gramos por cada 100 mililitros. Pero, curiosamente, la mayoría de sustancias va a tener un comportamiento de este tipo. ¿Qué significa eso? Y vean que, recuerden que en el curso es muy importante no solo aprender cosas de memoria, es poder interpretar. ¿Cómo interpretaríamos este gráfico? ¿Qué pasa si yo tengo una temperatura ahora 90 grados Celsius? Si tenemos esto a 90 grados Celsius,
significa que, ahí disculpen que la línea no quedó súper torcida, pero se entienda, básicamente significa que la solubilidad va a ser mayor, que a mayor temperatura la solubilidad va a ser mayor. Poniendo un ejemplo, 5. En este ejemplo diríamos que si yo tengo ahora 100 mililitros del disolvente a 90 grados Celsius, voy a lograr disolver 5 gramos. Que entre mayor temperatura, más soluto se logra disolver. Esto, por ejemplo, se puede ver en la vida diaria con café. Se logra disolver mayor cantidad de azúcar en café caliente que en café frío, por un ejemplo. Ahora, la mayoría de sólidos, no todos, tienen ese comportamiento. Casi todos los sólidos, ahí son los mismos ejes, no los voy a reescribir, pero casi todos los sólidos tienen este comportamiento. Esto es solubilidad, esto es temperatura, es decir, que tienen una pendiente positiva, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Ojo, casi todos los sólidos. ¿Por qué hago énfasis en el casi? Hay muchos sólidos que tienen otro comportamiento. Eso para los sólidos. Curiosamente, los gases tienen el comportamiento inverso, que a mayor temperatura la solubilidad es menor. En este caso, y esto se aplica para todos los gases. Entonces, vean que algunos sólidos tienen un comportamiento similar a los gases. Entonces, esto es detallitos que es importante entender. Con respecto a la solubilidad de los gases, hay una formulita que es básicamente la ley de Henry, que está explicada en la clase de la profesora Marisol, que les puse un video al respecto, bueno, de hecho 2 videos al respecto, así que ahí lo pueden estudiar, pero básicamente entender eso. Ustedes, a mayor temperatura, la solubilidad del gas va a ser menor. Un ejemplo cotidiano en lo que podemos ver esto, una Coca-Cola fría y una Coca-Cola caliente, la caliente va a tener menos gas. ¿Por qué? Mayor temperatura, menor solubilidad de los gases. Ok. Teniendo esto claro, no olvidemos de dónde partimos. Estábamos hablando de una disolución sobresaturada. E insisto, alguien puede decir, ¿cómo carajos logró sobrepasar ese límite? Básicamente, jugando con las temperaturas. Imaginemos el mismo recipiente. Aquí quiero que me sigan con un experimento mental, un ejercicio mental. Todos tenemos un vasito. Ese vasito vamos a echar exactamente 100 mililitros a 25 gramos. Y empiezo a agregar soluto. Primero echo 1 gramo, todo se disuelve. Este ejemplo. Seguimos con el mismo volumen de disolvente, la misma temperatura, pero ahora he hecho 4 gramos. Hay 1 gramo en el fondo. Ejemplo de disolución saturada. ¿Qué voy a hacer ahora? Ese mismo recipiente lo voy a calentar. Y entonces voy a llevarlo, vean que todo esto aquí abajo estaba a 25, ahora lo voy a calentar a 90 grados Celsius. Ojo, ya lo estoy calentando. Vean que el volumen del disolvente no debería de cambiar. Obviamente la cantidad de soluto, mentira que al calentar le agregué más sólido, sigue siendo 4 gramos. La única diferencia es la temperatura. Significa que sigo teniendo el mismo recipiente, sigo teniendo los 100 mililitros de disolvente, pero y la cantidad de soluto sigue siendo la misma. En este caso, tengo 3 gramos disueltos y 1 gramo que se fue al fondo. Ojo, eso a 25. A 90 grados seguiría igual. Vean que lo que sigue igual es 4 gramos en total. Pero a 90 grados, vean que la solubilidad cambió. Siguiendo el ejemplo que habíamos mencionado, a 90 grados, la solubilidad pasó de 3, pasó a 5 gramos por cada 100 mililitros. ¿Qué significa eso? Que los 4 gramos que eché, que siguen siendo 4, ahora todos, absolutamente todos, van a estar disueltos. Y pregunta con trampa, eso a esa temperatura, ¿cómo se clasificaría? ¿Como insaturada, saturada, sobresaturada? A esa temperatura, eso se clasificaría como insaturado. ¿Por qué? Porque si el límite es 5 y tengo 4 disueltos, está por debajo del límite, sería insaturado. Ahora, si yo tengo esa disolución en caliente, todo ese sólido en exceso se disolvió, ¿qué pasa si lo enfrío? Si lo enfrío, lo más común, así lo que casi siempre va a pasar, es que al enfriar se vuelve a saturar. Eso es lo que va a pasar en el 80% de los casos.
Pero si lo logro enfriar con mucho cuidado, lentamente, se dice que sin perturbar el sistema, eso significa sin agitarlo, sin que le caigan basuras. Si lo enfrío en hielo, eso sería muy rápido, o sea, lo dejo ahí al aire que se enfríe despacito. Básicamente, podría lograr tener, vean que sigue siendo el mismo recipiente, seguirían siendo los 100 mililitros, seguirían siendo 4 gramos, pero ojo que ya estaríamos nuevamente a 25 grados Celsius. Lo que pasaría en este ejemplo es que, como enfríe muy despacito, lograría tener los 4 gramos disueltos. Ahora, esto se dice que es una disolución o un sistema metaestable. ¿Qué significa que algo sea metaestable? Es la palabra fina para decir medio estable. Eso literalmente con un golpe vuelve a precipitar todo. Con que le caiga una basurita, vuelve a precipitar todo. Por eso en realidad lograr tener una disolución sobresaturada es complicado. Y mentira que yo voy a tener una disolución sobresaturada y ya la puedo embotellar y vender. No, eso luego va a precipitar en algún momento por el movimiento. Y no con todos los sólidos se puede tener una disolución sobresaturada. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto, ya sea de electrolitos, ya sea de disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas? Ok, veo que en el chat preguntan cuál sería la temperatura normal o estándar para definir la solubilidad de un sólido. Eso depende, en general no hay como, bueno, está la temperatura y presión estándar, que obviamente sería 0 grados Celsius y un bar de presión, pero generalmente las solubilidades se reportan a distintas temperaturas. Una muy común, pero insisto, ya es como tradicional, que es la que uno toma como ambiente, son 25 grados Celsius. Casi siempre cuando a alguien le dicen, es temperatura ambiente, uno asume 25 grados Celsius. Pero de nuevo, hay como que indicarla, excepto que se diga TPE, que insisto, esa siempre va a ser 0 grados Celsius. Las demás, cualquiera que sea, hay que indicarla. Generalmente uno asumiría 25, pero insisto, como tradición. No hay como algo oficial que diga que oficialmente la temperatura ambiente son 25 grados Celsius. Alguien pregunta, entonces, ¿cómo se clasificaría una solución sobresaturada? Y como es una disolución sobresaturada, tiene su propia clasificación. Están las disoluciones insaturadas, las disoluciones saturadas y las sobresaturadas. Son independientes entre sí. Veo que un compañero pregunta, ¿la presión es tan importante como la temperatura en cuanto a la solubilidad de un sólido? No. Generalmente la presión no tiene ningún efecto sobre la solubilidad de un sólido. Tendrían que ser presiones enormes para que logre afectar en algo. La solubilidad de los gases sí depende muchísimo de la presión. Por eso ahí cuando vean los deditos de la ley de Henry. Pero sobre sólidos y líquidos prácticamente no afecta la solubilidad. Vamos a ver. ¿Cuál sería la temperatura? Insisto, la temperatura ¿qué es? Que están preguntando, ¿cuál sería la temperatura entonces? ¿Temperatura de qué? Solo existe una temperatura estándar, 0 grados Celsius. Cualquier otra temperatura hay que indicarla. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Profe, entonces, en caso, digamos, de examen o algo así, digamos, nos están preguntando por clasificar una sustancia en sobresaturada, insaturada y saturada, tendríamos que fijarnos bien, digamos, si en la saturada viene el soluto en el fondo o cómo, o sea, cómo podría yo distinguir una saturada de una sobresaturada en un ejercicio de examen. Ok, depende. Muy probablemente te pueden dar o una gráfica de solubilidad de este tipo, y entonces con esa gráfica de solubilidad te pueden decir, tenés el punto A, el punto B, cuál es insaturado y cuál es saturado. Podría ser un ejemplo de un ejercicio. Otro ejemplo sin gráfica es que literalmente te digan, tengo la sustancia W que su solubilidad es de 5 gramos en 100 mililitros a 30 grados Celsius. Y entonces a esa misma temperatura, ven que te están dando una temperatura, a esa misma temperatura se agregaron 1.5 gramos en 2 mililitros. Determine si es una disolución insaturada o saturada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se puede preguntar. Siempre o les van a dar una gráfica o les van a dar este valorcito de la solubilidad.
o en su defecto les van a poder preguntar la solubilidad, pero es simplemente que les van a decir un volumen y les van a decir la masa que se pudo agregar para saturar. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? Sí, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? Ok, entonces en este punto voy a dejar de grabar para pasar al siguiente tema de concentraciones. Solo quiero dejarlo aquí por un asuntito que ya. Entonces,